Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, alumnos? Aquí estamos otra vez nuevamente para continuar con nuestras clases. Estamos viendo lo del Éxodo. La clase anterior vimos la introducción al Éxodo. Ahí consideramos varias cosas determinantes en la historia del pueblo de Israel y cómo se fueron dando las cosas, cómo estaba ya la situación complicada en ese tramo, en esa parte de la historia del pueblo de Israel. Bien, bueno, vamos a continuar con nuestro estudio, entrando ya un poco más específicamente, y vamos a ver acerca de Moisés. ¿Sí? Eh, Moisés, el hombre que trajo liberación, así podemos titular esta clase, nos habla acerca de este hombre, este líder tan carismático y tan polémico por algunas situaciones que vamos a estar considerando, pero que fueron determinantes para el plan y la estrategia de Dios para lograr el cometido de, de continuar, de seguir, de establecer todo lo que ya Él había planeado para el futuro del pueblo de Israel, que hasta hoy nos sigue dando algunos efectos importantes a nivel mundial, inclusive aun cuando no estemos profesando las creencias judías. Sin embargo, la relación y la unión que existe espiritual es muy intensa, muy del entendimiento y dentro de la voluntad de Dios. Bueno, así es que vamos a ver sobre este tema de Moisés, que fue un líder, como lo mencioné, y ubicándonos un poco en la historia, sabemos que después, por cumplirse los 400 años de esclavitud, ya una esclavitud prácticamente terrible para el pueblo de Israel por parte del faraón egipcio, se va endureciendo, se va haciendo cada vez más severa al grado de tener un cambio de 180 grados con respecto a José, que fue nombrado gobernador segundo del faraón. Ahora el pueblo de Israel está a un nivel de esclavitud. Ya habían pasado siglos, se había perdido en el recuerdo de la historia el periodo de José, y a cambiar totalmente la circunstancia social y política del pueblo de Israel, bueno, vemos lo contrario, que el faraón empieza a oprimirlos, inclusive él pretende acabar con los nacimientos de los niños. ¿Por qué? Por el temor que surge a que este pueblo se había multiplicado tremendamente y había puesto en peligro la estabilidad del reino egipcio. Así es que por esta orden que da de que a las parteras hebreas de que los niños fuesen sacrificados, eh, tiene que esconder cada padre de familia, cada madre de familia a sus niños que van naciendo, ¿no? Ese fue el caso de Moisés, lo ocultaron por 3 meses, pero después ya fue difícil seguirlo ocultando. Así es que lo depositan en una canasta sellada con asfalto y brea y lo ponen en el río. Y bueno, dentro de los planes y estrategias que Dios tiene, precisamente quien lo rescata y lo saca de las aguas ha sido la hija del faraón y lo adopta como un hijo. Y bueno, lo ponen ahí el nombre, sacado de, o Moisés, que bueno, al sacarlo del agua se entendió que fue así. Así es que el Señor puso a este niño en la casa del gobernador egipcio para que fuera entrenado a ser líder. Toda su preparación, la preparación que él tiene durante su tiempo de estar adoptado en la casa del faraón, fue como la de un príncipe. Realmente ese era el trato que se le daba. Una vez que estaba él, sale de la familia, y que por cierto la misma familia, su misma madre, se va a encargar de amamantarlo sin que nadie supiera, pero al menos hubo esa cercanía tan íntima entre una madre y un hijo. Bueno, va a llegar
a la edad en que se separa de su familia. Y los próximos 40 años Moisés va a vivir en la corte del faraón. Todo lo que él aprendió de las ciencias egipcias, que eran una de las potencias mundiales del tiempo, que fue preparado intelectualmente como varón, de líder, pues bueno, todo apuntaba que su futuro para su edad era muy fuerte, muy brillante. El prestigio, riquezas del mundo, todo lo que pudiese ofrecer una vida de lujo, de placer, de poder, de autoridad, pues bueno, ahí aprendió Moisés. También las ciencias, o sea, nosotros podemos considerar a este hombre como fuera de serie, debido a su preparación en muchas cosas, no solamente en la cultura, sino en lo político, en lo militar, en un liderazgo, y que toda esa preparación no la iba a poder lograr si hubiese nacido en la esclavitud. Por eso es que Dios utiliza esa estrategia para que este hombre pudiera enfrentar el gran desafío de lo que habría de venir. 40 años en las cuales Faraón lo tiene por familia hasta que es echado fuera, ya que este hombre tenía ciertas características en su perfil afectivo, emocional, de raíces, no conscientes para él, pero que algo le llegaba a una relación afectiva con el pueblo hebreo, aunque él era uno de sus amos, pero algo lo unía, ¿no? Entonces, bueno, vemos que conocemos la historia, que cuando están azotando a un hebreo, lo defiende, pero del capataz que lo torturaba, y vemos cómo Moisés lo mata, ¿no? Y bueno, era un crimen imperdonable, aún para una gente en su posición, y es echado fuera. Pero ya la preparación, ya todo lo que él era, ya estaba, ya la tenía. Así es que sale de la corte del faraón, sale desterrado, o huyendo, bueno, al desierto, donde tan lejos que eran lugares donde ya no podía fácilmente internarse otra gente, ¿no? Ese peregrinaje. Pero antes de continuar, quisiera referir un poco acerca del perfil de la persona de Moisés. Una cosa que tenía que aprender dentro de este antecedente de poder, de autoridad, de riqueza, lujos, etcétera, como las tuvo en su vida en la corte del faraón, ahora Moisés, que se va en este peregrinaje en el desierto, ¿qué es lo que tendría que aprender? O sea, de estar en un lugar muy alto, un estatus altísimo, ahora tiene que irse a un estatus muy bajo. Se va como pastor en el desierto. Todo el orgullo y prestigio de Egipto tuvo que dejarlo y se tiene que transformar en un hombre humilde. Y como dice Números 12:3, más manso que todos los hombres sobre la tierra. Y bueno, cuando él está pasando este proceso y se va incorporando una actitud de humildad, que eso tenía un fin, demostrarle que siempre va a haber un poder superior sobre uno. Éxodo 3:11, cuando se encuentra en su llamado con el Señor, se sincera en esa humildad Moisés y le dice al Señor: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Como para que este Dios se esté manifestando a mí de esta manera, ¿no? Ahí ya vemos que ya no respondió como un príncipe que estaba a nivel de deidad, como lo era el faraón y su familia, sino un hombre común, un hombre en plena humildad, ¿no? En su actitud. También debió aprender paciencia, porque ese ejercicio de pastorado durante 40 años en el desierto, pues bueno, le formó de mucha paciencia para guiar a las ovejas, ¿no? Y así tuvo que aprender, porque él finalmente iba a estar pastoreando junto con el Espíritu Santo a todos los hebreos que salieron de Egipto. Bueno, este trabajo de pastorado de Moisés le enseñó paciencia. Y bueno, ustedes saben la equivalencia o la similitud que hay con las ovejas,
en verdad animalitos, con las ovejas como somos todos en un redil, en una congregación, en un lugar de creyentes, ¿no? En cuanto a la sujeción, la obediencia a Dios, el seguir la voz del buen pastor que es Cristo, el de ser obedientes, el de alimentar lo que se nos dé, bueno, todas las características de la oveja, así también él lo tuvo que aprender en su trabajo de pastor. Y fue muy probado en ese pastorado con el pueblo de Israel. Y vemos cómo él en su guianza, inclusive su temperamento de liderazgo no tenía por qué perderlo, al contrario, tenía que conservarse. Y vemos cómo, a pesar de tener una transformación en un corazón de pastor, Moisés también tiene que mantener un carácter firme para un liderazgo impresionante, que en alguna ocasión se haya enojado con el pueblo de Israel. Números 20, 9 al 11 nos habla de una explosión de enojo, cuando que le llevó a la desobediencia de las órdenes explícitas del Señor, ¿no? En Números 20, les repito, Números 20, 9 al 11, y que era necesario que se manifestara con una autoridad, aunque ahí perdió un poco el control y que iba a costarle un poco difícil, caro, esa explosión de enojo. Pero bueno, ya hablaremos al respecto. Otra característica que se labró en el carácter de Moisés fue la compasión. Obviamente que él, al ver a la gente en una situación tan compleja como tuvieron que vivir los hebreos desde el periodo de esclavitud, la opresión del faraón ya en los últimos tiempos, en la persecución antes de cruzar la parte del Mar Rojo, ahí veremos cuál es la parte donde cruzaron, el pasar el mar en seco y después en su vagar por el desierto del Sinaí. Todo esto le movió también a Moisés. No estaba feliz, no tenía una tienda especial con condiciones de principescas, sino, no, al contrario, no, él tuvo que adaptarse a las circunstancias de vida de todos. Él entendió el sentir y la forma de vivir bajo esa persecución del pueblo hebreo allí en el desierto. Y bueno, esto lo forjó a él también, al sentir compasión, porque eso es parte del pastorado. Y que esa mezcla de compasión y liderazgo abre una brecha para que se vuelva un intercesor entre Dios y el pueblo hebreo. Hay momentos en que sí se enojó con el pueblo, pero también hay partes en donde él le mueve la misericordia y clama e intercede por el pueblo hebreo, ¿no? En Éxodo 32, 30 al 32 versículos, Éxodo 32, 30 al 32, este intercesor de misericordia también vemos cómo hay esa faceta, ¿no? En la personalidad de Moisés. Otra cosa importantísima era tratar con el espíritu de Moisés, y Dios lo va a hacer cuando se le va a manifestar cara a cara, que nadie podía hacerlo excepto Adán y Eva. Después se pierde eso. Y Moisés no, Moisés sí tiene esa posibilidad de estar cara a cara con el Señor. En Deuteronomio 34:10 así lo dice. Dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara. Es decir, frente a frente. Así de estar frente a... Claro, que el Señor en su soberanía y poder lo permite que esto sucediera, ¿no? Pero era necesario para afianzar y formar la personalidad más firme y en su fe de Moisés, en su relación con el único Dios verdadero. Bueno, cuando él tiene que salir de la presencia de Faraón, ya con esta formación del carácter y personalidad, hay algo que va a tener que desarrollar ya cuando es enviado con Faraón, ya como un líder hebreo, a confrontar al Faraón, y fue la fe, ¿sí?
Hebreos 11:27 nos habla de esa parte de la espiritualidad de Moisés en la fe. Dice allí, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él ya, claro, ya había tenido la oportunidad de entrevistarse con el Señor en su llamado, que ahora lo voy a tocar, pero vemos cómo la fe será un ingrediente más en todo el perfil emocional y perfil espiritual de Moisés. Cuando él escoge, Moisés, ser maltratado juntamente con el pueblo de Dios y dejar los deleites temporales del pecado, como se nos dice en Hebreos 11:25, Moisés empieza un proceso aparte de su persona y en la configuración espiritual de él como un verdadero libertador espiritual. Es importante que se entienda. Él no fue un libertador social, un revolucionario, no fue un libertador, un caudillo militar. Él se transformó en un libertador espiritual, ¿sí? Es decir, llevar al conocimiento del pueblo de Israel, al conocimiento de este Dios único, creador de todo, y que por medio de este hombre tan preparado, también inclusive conocedor de las leyes, iba a ser el elemento clave para poderle ofrecer al pueblo de Israel toda una infraestructura en cuanto a la ley que se había de crear, ¿no? Pero tenía que ser alguien así, como lo fue Moisés. Cuando él es enviado, en Éxodo 3:10 nos dice, cuando el Señor lo envía a Moisés, que lo va a enviar a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel, nosotros vemos que hay un antecedente previo cuando recibe su llamado. Ahí en el desierto, pastoreando con ya el casado, y que lo ha aceptado como yerno este hombre madianita Yetro, sacerdote, lo va a aceptar cuando se casa con su hija, con su mujer, y él, acostumbrado a los acontecimientos de la vida del desierto, ve una zarza ardiendo y le llama muchísimo la atención. Y cuando va a buscar esa visión y llega, pues le llama la atención que no se quemaba la zarza. Éxodo 3:1-10 nos habla de esta interesantísima entrevista y ya ahí hay una comunicación, ¿no? O sea, no hay más así directo. Dios le empieza a hablar, le empieza a decir, empieza a tratar con él. Toda esta interacción en que la zarza, a través de la zarza, el Señor le habla, en donde él se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, las generaciones, tronco común del cual provenía Moisés. Le dice, ¿no? Y ahí el Señor le empieza a hablar de su corazón, en donde cuando le dice, al ver la aflicción de los israelitas, le dice a Moisés, llegó la hora de la libertad y a ti te he seleccionado. Bueno, obviamente que para la mentalidad de Moisés, de que si bien le había dejado un pasado de idolatría, de cultos, o tal vez se mantuvo, no es muy clara la Biblia, pero lo que sí sabemos es que en esta confrontación tan fuerte, en esta manifestación de la presencia del Señor con él en el desierto, pues sí le trae un impacto fuertísimo, y más cuando le dice que lo ha elegido para ser libertador del pueblo de Israel. Y él empieza a dar una serie de excusas, porque ahí vemos que aparte de toda la reestructuración emocional y espiritual de Moisés, que podría ser como cualquiera de nosotros, pero ahora la reestructuración espiritual de una comunión tan íntima, tan personal con el Señor, tenía que ser más profunda. Tenía que llegar hasta lo más profundo del espíritu de Moisés, ¿no? Y cuando lo empieza a reconocer el Señor como el líder que había de liberar al pueblo de Israel, bueno, obviamente que hay una resistencia, una defensa, con una serie de excusas, ¿no?
Una de ellas es, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a los hijos de Israel? ¿No? Bueno, obviamente que ahí hay un recordatorio del liderazgo de Moisés en su principado en Egipto, pero bueno, ahora toda la ambición, todas las visiones de grandeza que teníamos ya no existían, más que acabar y morir, crecer y morir como un pastor de ovejas ahí en el desierto, ¿no? Pero bueno, va a ser liberado de esto. Él, ese ego construido por el sistema político secular, como un líder de esa naturaleza, pues ahora él reconoce que pues no es nadie. No es nadie más que ahora que lo reedifique el Señor en ese ámbito de liderazgo y que por eso era necesaria la humildad. Cuando el Señor le empieza a decir, vas a ir y todo, bueno, ahí en la mente entrenada de Moisés, dice, sí, sí, voy a ir y voy a hablar, pero si me preguntan de parte de quién vengo, ¿qué voy a decir? Ya que él no tenía ninguna formación. Solo tenía una formación teórica de parte de su suegro Yetro, pero no era una vivencia, una experiencia profunda, ¿no? Entonces la mente racional de Moisés entra en acción, le dice, bueno, si me preguntan de parte de qué Dios voy, ¿qué digo? No te conozco, me estás hablando, está bien, sí, eres Dios, sí, pero ¿quién dice? ¿Qué voy a decir? Cuando él dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? El Señor le dice a Moisés, así les dirás, yo soy, punto. Me envió a ustedes. Este yo soy, que es el nombre hebreo ya hebraizado, es Jehová, Yahvé, Yahweh, o como se quiera pronunciar, que simplemente significa el verbo infinitivo del ser. Yo soy el que soy, el ser, del verbo Javá, como se pronuncia. Bueno, este término habla del Dios que existe, que posee vida en sí mismo, y también denota al Creador como la deidad del pacto, como se le reconoce inclusive en los Evangelios, en Juan 18:6, en Lucas 21:15, en el que se identifica como el yo soy, y que en la persona de Jesucristo también hay muchos yo soy, denota el mismo, ¿no? A tanto en el antiguo pacto como el yo soy, como en el nuevo pacto a través de Cristo, cuando Él se refiere a sí mismo y dice yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy así, pero ya estamos en el nuevo pacto, o sea, esa correspondencia de identidad entre el Dios único, el Padre Celestial en el Antiguo Testamento, con el nuevo pacto en Cristo, en el momento, el tiempo de la gracia, es el mismo, esa conexión del yo soy, ¿no? Es lo que sucede con este Moisés de reconocer al gran yo soy. Con esto ya se va configurando la fe de Moisés reconociendo al Señor. Y bueno, así sigue y después vemos cómo Moisés tiene otra excusa tras excusa. Cuando él dice, aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz. Bueno, por el desprestigio, pues ya estaba fresco el recuerdo, aunque ya estaba el hijo del faraón ahí, no el que conoció Moisés, sino ya era el sucesor. Y tal vez no fue muy buena la referencia que le hayan dado al hijo del faraón, de ese príncipe que existió y que además lo debió haber conocido, que eran contemporáneos. Y debió haber conocido la historia, aunque habría una hermandad, una amistad íntima, pero bueno, la situación de un personaje indeseable para los egipcios como era Moisés, pues no se olvidaba. Y cuando él se va a presentar y se dice, yo vengo de parte de Dios, que este está mal, ¿no? Bueno, entonces él pide esa señal, dice, bueno, está bien, voy, pero no me van a creer, aunque yo diga que voy del que yo soy el que soy. Y bueno, el Señor le da una vara. Y ahí es muy interesante porque hay una lección detrás de esto. La vara, cuando se la da el Señor y que finalmente se la va a delegar a Aarón, su hermano, deja el cayado de pastor y toma esa vara que Dios mismo le da. Pero esa vara tenía una representación muy importante.
cuando se la da el Señor a Moisés y deja el cayado de pastor que usaba en su vida secular, pastor de ovejas, y se le da esa vara, y dice, bueno, esta vara, ¿qué hace? Y el Señor le dice, bueno, lánzala, y la lanza y se transforma en una serpiente. Y dice, tómala, no, porque me va a morder, la toma de la cola, si no me va a morder, no, tómala por la cabeza. Y bueno, cuando la va a tomar, la toma ya transformada en una vara. ¿Qué significa eso? Eso es una cuestión profética, de que aunque fuese la mano de Moisés, debía ser proféticamente la mano de Dios, la mano de Cristo, de que toma la cabeza de la serpiente, que es Satanás, y cuando la toma de la cabeza, pesa, oprime y mantiene bajo control la mano de Dios, el juicio y la mano de Dios. Eso es el mensaje profético de la vara, muy importante, aunque tal vez no lo haya entendido a plenitud Moisés, pero proféticamente nosotros sí lo entendemos. También vemos cómo Moisés tiene que aprender de la mano leprosa, ¿no? Cuando el poner las manos sobre los leprosos ya en el sacerdocio, o que se ore por ellos, o como lo hizo Jesús, que sanaba leprosos. También aquí en la cuestión de las manos, la mano con lepra, también enseña de que Moisés debía aprender del poder y de obediencia, que cuando hay desobediencia por estar inactivo, tener las manos quietas, venía la enfermedad, el pecado, la ociosidad, la pereza. En contrario que no debe suceder al mover la mano, ¿no? Y que ahí hay una actividad consciente y voluntaria de mover la mano. Y se sana. Cuando saca la mano, bueno, del seno ya está sano. Entonces ahí Moisés aprende. Creo que debo estar activo, porque si permanezco aquí pasivo, no me va a ir bien. Pero si me muevo y estoy activado por la orden y la guianza de Dios, van a suceder cosas importantes. Aprendí hoy. También otra excusa más. Y esta sí ya fue más hasta cierto punto inocente, ¿no? Bueno, porque esta cuarta excusa, cuando le dice Moisés al Señor, dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Ah? ¿En qué idioma le estaría hablando el Señor a Moisés, no? Ahora él aprendió el egipcio, hablaba egipcio, y todo el pueblo hebreo hablaba en egipcio. Todavía no existía el idioma hebreo, aunque como oficial, o sea, a eso me refiero, aunque sí en un idioma popular, ¿no? Por generaciones que se haya hablado, en una posterior adaptación a lo largo de 400 años, y que ahí es interesante la historia lingüística de esto, pero que el manejar, queremos entenderlo así, porque no se refiere a que tuviera un problema mental, un retardo mental, sino no estaría en un lugar así, Moisés, sino la cuestión de qué voy a hablar. O sea, Dios me está hablando en este idioma y no lo puedo hablar con fluidez, lo tengo que entender y dar a entender en el egipcio, porque así le iba a ir a hablar al faraón, un idioma que manejaba bien, pero no el lenguaje de Dios. O sea, es interesante eso, ¿no? Por eso tal vez se reconozca no apto para entender conceptos abstractos, conceptos complejos, de tratar de explicar que un Dios todopoderoso lo envió y todo, y no que no uno de los dioses que estaban ahí, que al principio ahí vemos una estrategia interesante para que quede claro qué Dios es el que lo manda. Y bueno, cuando está poniendo esta excusa, el Señor le responde y le dice, a ver, Moisés, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Punto. Así es que no hay pretexto, pero para que todo salga bien y porque tienes esa resistencia,
va a ser tu hermano Aarón el que hable por ti. Si ese es el problema, entonces el que va a hablar va a ser tu hermano Aarón. Porque, bueno, tal vez la característica de Aarón sí era poder interpretar y hablar con fluidez. Sabía muy bien, dominaba muy bien el egipcio, Aarón, podía hablarlo perfectamente. Obviamente que Moisés iba a presentarle esta dificultad con el entendimiento y la traducción. Bueno, Aarón no, y Aarón lo iba a hacer. Así es que el libertador se va a presentar delante del faraón, va a traer liberación, ese es el fin que tiene, y el Señor empieza a dar indicaciones precisas, ya que ha superado las excusas y todo eso, ahora sí el Señor va a dar instrucciones precisas. El Señor le dice, dile al faraón, le dice, el Señor, Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Que eso está en Éxodo 7:16. O sea, ese era el primer paso de la estrategia y que sí era auténtica. O sea, el Señor no estaba manejando una mentira, porque finalmente eso ocurre. Pero ocurre en el momento en el que Dios determine. No cuando Faraón dijeron, cuando Dios diga. Dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Bueno, esa era toda la orden. Y cuando llega ya Faraón ante la corte del Faraón y vemos que viene esta confrontación tan tremenda, empieza la confrontación de un lado para otro. Obviamente que Faraón reconoce a Moisés, le da su lugar, está toda la corte ahí, están todos los sacerdotes, los magos, los nobles, y bueno, tiene que echar mano Moisés de las herramientas sobrenaturales que Dios tiene. Y la confrontación en el trasfondo no era una lucha de poder a poder, ni político ni militar, sino que era una confrontación espiritual. ¿Sí? En el fondo, la cuestión era espiritual. Tanto es así que el faraón tiene que recurrir a lo espiritual de las tinieblas para confrontar lo espiritual de la luz con Moisés. Y la vara ahí fue determinante. ¿Y qué empieza? ¿Cuál es la estrategia del Señor? Demostrarle a Faraón la presencia de un Dios vivo y poderoso, más allá que sus ídolos, que realmente eran demonios que mantenían el control de esa cultura antigua. Entonces, cuando empieza Faraón a hablar sobre en esta confrontación de obedecer la orden que le lleva Moisés y Aarón de parte de Dios, empieza esta contienda tremenda, ¿no? Y empieza con tocar el agua del río Nilo que se transforma en sangre. En Éxodo 7, 14 al 25, que para los egipcios el río Nilo era un dios, porque les daba vida, les daba alimento, les daba vestir, todo. Así lo adoraban como un dios, ¿no? Y bueno, empieza el primer juicio contra los dioses falsos de los egipcios, cuando toca con la vara y el agua se transforma en sangre. Primer deidad confrontada por el Dios único y todopoderoso. Después cuando vienen las ranas que inundan la tierra, allí mismo en el Éxodo 8, 1 al 15, que también era una representación de un dios egipcio que era Osiris, que se le consagraban las ranas, que el mayor de los dioses egipcios. El Señor juzgó al dios Osiris, ¿no? O sea, el que quiere estudiar el panteón, o sea, la colección de dioses egipcios, ahí encontrará muchas explicaciones, pero no es nuestro tema. También va a transformar el polvo del desierto en piojos, en Éxodo 8, 16 al 19. También esto tiene su razón porque el desierto tenía su connotación espiritual para los egipcios, y cuando el desierto
el polvo, la arena se transforma en piojos y los agreden, dicen, pero ¿cómo? Si nosotros siempre hemos estado acá, esta en nuestra tierra y la reconocemos y el desierto nos reconoce, lo respetamos y nos respeta, bueno, ahora no, ¿no? Y se llenan de parásitos, tanto hombres como bestias. Aún los sacerdotes, ¿no? Se vuelven unos piojosos. Y tienen que admitir que era el dedo de Dios el que había hecho eso. No, poco a poco va sobre las deidades egipcias. Transforma y llena de moscas ahí el Señor la casa de los egipcios. Y también ahí ellos reconocían a un Dios de la muerte, de la corrupción, sus dioses del culto a los muertos que tenían los egipcios. El dios Ecrón en Segunda de Reyes 1:2 o Belzebub, Mateo 12:24, que fueron los mencionados en la escritura, pero que en la teología egipcia era el rey que gobernaba la región de los muertos. Estas moscas que de repente se supone que estaban bajo el control de esa deidad y bueno, van y los atacan, entonces bueno, se viene abajo también el respeto que le tenían a este dios de la corrupción, ¿no? O sea, de la región de los muertos. Va sobre ellos. Se llenan los hombres y bestias de úlceras, ahí en Éxodo 9, 8 al 12, que no pudieron hacer nada. Y interesante que las bestias, o sea, sobre todo los bueyes, las vacas, las reses, se llenaran de úlceras, los animales de ese tipo de carga, de transporte, porque había una deidad que en otras culturas, en la de los cananitas, los moabitas y amonitas, fue Moloch. Ahí se llenaran de úlceras y dijeron, ¿cómo? Si esta es la representación de nuestro Dios, porque están llenos de úlceras. Bueno, ahí va sobre ellos. Cae granizo pesado sobre Egipto, que cuando caía se transformaba en fuego. Ahí yendo contra los dioses egipcios Isis y Osiris, que eran las deidades del agua y del fuego, protectores del clima, nada pudieron hacer. Ahí también se les cae toda su teología a los egipcios. Vienen a las langostas que cubren todo el territorio, en Éxodo 10, 1 al 20, y que bueno, ahí los dioses egipcios Isis y Serapis, que protegían la tierra de las plagas, también fueron avergonzados. Después vienen las densas tinieblas que no se veía nada, aunque prendieran una luz, no se veía nada, en Éxodo 10, 21 al 29, que ahí los egipcios adoraban al dios Sol, a Ra. Aún en Egipto el faraón era llamado el hijo del sol o de Ra. No pudieron hacer nada para las tinieblas, sin embargo en la casa de los hebreos había luz, ¿no? Y eso era, ¿cómo es posible que estos esclavos puedan tener luz y nosotros ni aunque prendamos esto hay luz? Entonces días de tinieblas tremendas y ahí se avergüenza este Dios falso, Dios Ra. Y viene la última plaga, que es la muerte de los primogénitos egipcios en Éxodo 11, 1 al 10. Éxodo 11, 1 al 10 y Éxodo 12, 1 al 36, ¿no? Tremendo, ese sí fue la muerte de los primogénitos egipcios. Ahí la cuestión era que la manera de preservarse era pintar el dintel de las casas de piedra, de los que cosa que se le dio nada más a los hebreos, de sangre del cordero en el dintel. Es extraordinariamente profético de que la sangre del cordero protegería al primogénito de los egipcios, de los hebreos, no de los egipcios, que ellos mueren todos, inclusive del faraón. Nos habla acerca de la protección que iba a tener el Cordero de Dios en su ministerio, el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuántas veces trataron de matarlo en su ministerio? Y dice que pasaba en medio de ellos y no lo pudieron matar. Bueno, ese acto profético de pintar la puerta con sangre para proteger a los primogénitos, Jesús mismo se autoidentifica como la puerta. Yo soy la puerta abierta o la puerta estrecha, y sobre este dintel
está la sangre misma, mía, y esta misma sangre mía me protege al Cordero de Dios. Es extraordinario esa relación, ¿no? Y eso hace que el ministerio de Jesús durara lo que tenía que durar conforme a los planes y el propósito de Dios. Bien, entonces esta contienda tan espiritual, tan fuerte que se da con las plagas, que va y fue contra todas las deidades paganas, que iba dirigido contra ellos, el faraón concluye: ahora conozco que Jehová, Yahvé, es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos, que eso fue lo que sucedió, y reconoció Faraón. Todas las plagas mostraron no solo la impotencia de sus deidades, sino también que no hay otro Dios como el Señor, que eso lo reconoce Faraón. Toda esa negociación que había con el estira y afloja durante las plagas, Faraón una y otra vez les daba promesas y las desobedecía, no las cumplía. Vaya integridad del rey, ¿no? Y bueno, primero les había dicho que sí, que sirvieran, pero después no, de que él iba a seguir controlándolos, de que se podían ir, pero no más lejos 3 días de camino, y bueno, cerca, y sería fácil regresar, que después que los adultos se podían ir, pero los hijos y las hijas se quedaran como rehenes, que los adultos hijos podían irse, pero tenían que dejar ganados y caballos, o sea, sus posesiones. Todo este chantaje del faraón, una y otra vez, hacía que vinieran plaga sobre plaga. Así es que la cuestión era que Faraón tenía que aprender a que no se debía negociar con el único Dios verdadero, sino obedecerle. Aun cuando fuese un rey de esa clasificación, de esa categoría, un faraón egipcio, con todo poder, un Dios falso sobre la tierra, y que debe sujetarse. Y no lo hizo. Bueno, entonces ahí nosotros entendemos que esta negociación fallida del faraón indicaba que iba a haber finalmente una separación total, de que no iba a haber posibilidades de ya retener al pueblo de los hebreos. Esta terquedad u obstinación del faraón, con un corazón insensible, inmovible, entendemos que el faraón mantuvo su postura de terquedad, de obstinación, insensible, de tratar de permanecer dentro de su propia fortaleza. Claro, era su cultura, era su formación generacional, su raíz, pero tenía que ser derribado ese orgullo y esa soberbia, ¿no? Como fue el de mismo Satanás, la serpiente antigua, cuando se rebeló contra el único Dios verdadero. Así es que a pesar de que se levantaba una y otra vez Faraón, no pudo más. Esta obstinación y rebeldía lo hizo que Dios, que los había liberado a los hebreos del yugo de Egipto, a pesar de este corazón tan fuerte e insensible, pudo también ser ejemplo para el pueblo de Israel, y de que Dios estaba haciendo las cosas, de que Israel entendiera quién los había liberado, el único Dios verdadero, de que Israel se fuera con sus posesiones, saliera inclusive con riquezas, y que además Dios iba a enseñarles muchas cosas en el desierto, diferentes a las que habían conocido de los egipcios, y que su nombre fuera por fin anunciado en toda la tierra, por las proezas, por las cosas maravillosas que vieron y que aprendieron ahí y que tuvieron que experimentar. Así es que con todo esto es sacado el pueblo de Israel y va a surgir una nueva nación. Bueno, pero eso será el tema de nuestra próxima clase. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes. Ha sido una bendición y próximamente por ahí tal vez nos podamos ver en persona, si Dios quiere. Bueno, todavía no, pero si Dios quiere, por ahí los iremos a visitar y sus autoridades así nos lo disponen, lo facilitan, tanto a ustedes como a mí. Por ahí podemos estar. Bueno,
Es una alegría haber estado con ustedes y tratar estos temas tan importantes, tan puntuales. Cómo nace este libertador. Que Dios los bendiga y nos vemos el sábado que viene. Primeramente Dios, estaremos presentes con ustedes. Bendiciones y que Dios los guarde y los cuide. Adiós.